Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy continúo trayéndoles el siguiente capítulo de la historia de Tutien y Jack. El episodio anterior terminó en un silencio lleno de inquietud. Un silencio que no era ruidoso, pero tan pesado que hacía sentir como si fuera imposible respirar. Una y otra vez las llamadas de la madre de Eloy a la señora Tu resonaban en la pequeña casa, pero cada vez la respuesta era la misma notificación fría y familiar. El número que usted ha marcado no está disponible en este momento. Cada vez que la voz automática sonaba, la madre de Eloy apretaba con más fuerza el teléfono, como si lo sujetaba lo suficientemente fuerte pudiera retener algo que se estaba escapando de su vida. Nadie imaginaba que ese silencio, esa extraña ausencia sería la primera señal de advertencia de una tormenta silenciosa pero violenta, que avanzaba lentamente hacia aquella familia que parecía tan tranquila. Esa noche pasó más lenta de lo normal. La madre de Eloy casi no pudo dormir. En la tenue oscuridad de su habitación conocida, permanecía acostada escuchando cada pequeño sonido. El viento colándose por la rendija de la puerta. Las hojas rozando el techo de metal. El tic-tac constante del reloj de pared, un sonido al que durante años nunca había prestado atención, pero que esa noche se escuchaba con una claridad insoportable. En su mente los pensamientos desordenados aparecían y desaparecían sin parar. Los recuerdos de la señora Tu, su risa, sus conversaciones, sus promesas simples surgían y se desvanecían como fragmentos de una película rota. Intentó tranquilizarse. Tal vez la señora Tu solo estaba ocupada. Tal vez su teléfono estaba dañado. Tal vez solo era coincidencia. Pero cuanto más intentaba convencerse, más rápido latía su corazón. Como si una vaga intuición estuviera advirtiéndole en silencio algo, estaba mal. Cerca de las 3 de la madrugada la madre de Eloy se levantó de golpe. Sintió como si hubiera escuchado vibrar el teléfono, pero al mirar la pantalla seguía completamente oscura. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Un miedo invisible se deslizaba frío como el rocío de la noche. Salió a la sala, sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramó por el borde. A la mañana siguiente la madre de Eloy se despertó muy temprano. Una fina capa de neblina aún cubría el cielo. La luz del sol todavía no lograba atravesar las ventanas. La casa seguía tranquila como siempre, pero dentro de ella, todo había cambiado. Una sensación pesada se aferraba a cada respiración. La dejaba exhausta apenas abría los ojos, aunque la noche anterior casi no había dormido. Caminó lentamente hacia la sala y se preparó una taza de té caliente, pero sus manos temblaban tanto que el agua casi se derramó. El aroma familiar del té, algo que antes la calmaba en cualquier situación, ahora ya no le traía consuelo. Al contrario, solo hacía más evidente el vacío dentro de ella. Sin dudar más, la madre de Eloy tomó el teléfono e intentó llamar otra vez a la señora Tu. La primera llamada, luego la segunda, la tercera. Todas terminaron igual, con el aterrador silencio del otro lado de la línea. En la cuarta, no colgó de inmediato. Mantuvo el teléfono pegado al oído por más tiempo, como si esperara escuchar una respiración, un sonido, cualquier señal que demostrara que la señora Tu seguía ahí. Pero no había nada. El tiempo pasó lentamente desde la mañana hasta el mediodía. Afuera el sol subía cada vez más alto. Las largas franjas de luz se extendían por el suelo de la casa, pero su corazón seguía cubierto de oscuridad. Cada vez que la pantalla mostraba el mensaje no disponible, su pecho se apretaba con dolor como si alguien lo estuviera estrujando. La madre de Eloy comenzó a caminar de un lado a otro por la casa, incapaz de quedarse quieta. Los pensamientos la abrumaban hasta hacerla sentir que le faltaba el aire. La preocupación inicial ahora se había convertido en miedo. Un miedo sin forma, sin rostro, pero lo suficientemente fuerte como para hacerla temblar.
Finalmente se detuvo en medio de la sala. Respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión que había estado evitando desde la noche anterior. No podía esperar más. Tenía que ver a la señora Tu en persona. Tenía que escuchar una explicación. Tenía que saber si la señora Tu seguía a salvo. Se puso rápidamente el abrigo y salió de la casa. Sus pasos eran más apresurados de lo normal. La puerta acababa de cerrarse detrás de ella, cuando una fuerte ráfaga de viento cruzó el pequeño callejón. En algún lugar cercano, un coche que había estado estacionado en silencio desde la madrugada encendió las luces, y cuando la madre de Eloy giró hacia la calle principal, ese coche comenzó a avanzar lentamente detrás de ella. El camino que llevaba a la casa de la señora Tu era muy familiar. La madre de Eloy lo había recorrido incontables veces en mañanas, pasando a tomar té, en tardes, llevando comida o en días de lluvia cuando ambas se sentaban a conversar durante horas. Pero hoy, ese camino parecía inusualmente largo. Cada paso se sentía pesado, como si algo la estuviera tirando hacia atrás. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Intentó apartar los pensamientos negativos, intentó convencerse de que tal vez todo era solo coincidencia, pero cuanto más se acercaba, más crecía la inquietud. Ya no era solo preocupación, era como una roca fría y pesada, presionándole el pecho. Al estar frente a la casa conocida de la señora Tu, la madre de Eloy se detuvo de repente. La puerta estaba completamente cerrada, el cerrojo frío puesto desde afuera, ni una sola señal de vida. No se oía la televisión, no se oían pasos, ni siquiera el ventilador, algo que la señora Tu casi nunca apagaba. La madre de Eloy levantó la mano y golpeó suavemente. Una vez, luego otra vez. El sonido seco resonó en el silencio como si cayera en un vacío infinito. No hubo respuesta. La madre de Eloy se quedó quieta unos segundos mirando fijamente la puerta. Una parte de ella aún esperaba que de repente se abriera. Esperaba que la señora Tu apareciera con expresión confundida y dijera: «Ah, viniste sin avisar antes». Pero todo seguía en silencio absoluto. Cada vez más inquieta, se giró para preguntar a los vecinos cercanos. Respuestas sueltas, inseguras, dudosas, solo lograban aumentar su pánico. Nadie sabía a dónde había ido la señora Tu. Solo sabían que no la habían visto en varios días. Y las cosas dentro de la casa parecían haber sido recogidas apresuradamente y luego llevadas. Al escuchar eso, el corazón de la madre de Eloy pareció saltarse un latido. Un frío recorrió su espalda, la hizo estremecerse. Todas las palabras con las que se había consolado desde la noche anterior desaparecieron en un instante. En su lugar apareció una intuición oscura, cada vez más clara. La madre de Eloy se quedó inmóvil frente a la casa cerrada, sintiendo como si todo a su alrededor se volviera extraño. Sus piernas temblaban, la obligaron a apoyarse suavemente en la pared para mantenerse en pie. En ese momento, lo entendió. El silencio desde ayer hasta ahora ya no era algo simple. No era solo una ausencia normal, era el inicio de una cadena de acontecimientos que aún no podía imaginar por completo. Frente a ella, el camino hacia adelante nunca había sido tan incierto. La preocupación había cruzado la línea de la inquietud. Se había convertido en miedo, silencioso, persistente, aferrándose a ella, sin soltarla. Al día siguiente, la madre de Eloy volvió a esa casa una vez más, llevando consigo una frágil chispa de esperanza, tan frágil que ni ella misma se atrevía a nombrarla. La noche anterior casi no durmió. Los pensamientos se repetían una y otra vez en su mente. Tal vez ayer solo fue coincidencia. Tal vez la señora Tu solo salió a algún lugar. Tal vez hoy ella volvería. Abriría la puerta. Le daría una explicación. Cualquier cosa. Suficiente para disipar la inquietud que pesaba en su corazón. Caminó lentamente por el camino familiar. Cada paso era pesado.
como si cargara toda la ansiedad acumulada de los últimos días. En el fondo de su corazón, esa chispa de esperanza era muy débil, pero seguía aferrándose a ella con terquedad, como alguien que está a punto de ahogarse, intentando agarrarse al último trozo de paja. Pero justo cuando llegó, la escena frente a sus ojos dejó a la madre de Eloy completamente paralizada. Frente a la casa que antes era tranquila, ahora había mucha gente reunida. Estaban en pequeños grupos, algunos apoyados en la pared, algunos sentados encorvados en los escalones. Los rostros de todos se veían demacrados, cansados, tensos. Una atmósfera pesada y sofocante cubría todo el callejón. Las voces se superponían en fragmentos caóticos, difícil distinguir cada frase, pero solo con ver los ojos enrojecidos, escuchar los suspiros de impotencia, ver los movimientos cansados de cabeza. La madre de Eloy entendió. No era la única que cargaba con esa inquietud. Al final del callejón, una ambulancia estaba estacionada en silencio, la puerta trasera entreabierta. Y en ese momento una mujer de mediana edad se giró para mirar a la madre de Eloy, sus ojos llenos de compasión. Luego preguntó en voz baja, «¿Usted también vino a buscar a la señora Tu?» La madre de Eloy se quedó paralizada de repente. Su corazón latía con fuerza cuando una ola de frío recorrió todo su cuerpo, desde la nuca hasta la columna, dejando entumecidas las puntas de sus dedos. El aire en el callejón se volvió pesado, como si incluso respirar se volviera difícil. Cada rostro desconocido frente a ella tenía la misma expresión: confusión, desesperación y un cansancio absoluto. Sus miradas estaban vacías de esa forma que solo tienen las personas que acaban de perder algo muy grande. Cuando notaron la presencia de la madre de Eloy, una chispa de sorpresa cruzó por sus rostros. Luego, rápidamente, se transformó en comprensión. No hacían falta palabras, bastaba una mirada para entender lo que el otro estaba viviendo. Todos ellos eran personas que alguna vez confiaron en la señora Tu. Personas que entregaron su dinero, no por codicia, sino por esperanza. Esperanza de tener un poco más para que sus hijos sufrieran menos. Esperanza de tener un respaldo para la vejez. Esperanza de que la vida fuera un poco más ligera. Y ahora, estaban juntos frente a una puerta cerrada, esperando algo que casi ya no existía. Entre historias entrecortadas y superpuestas, la verdad comenzó a aparecer. Clara, fría y tan cruel que resultaba difícil de creer. La señora Tu había tomado todo el dinero que la gente aportó para invertir. Al principio, fueron promesas muy convincentes. Tablas de ganancias, números de crecimiento, compromisos tan firmes que sonaban como si fueran verdad. Algunos vendieron tierras, algunos retiraron sus ahorros, algunos incluso pidieron préstamos, solo para alcanzar la última oportunidad. Pero luego todo se derrumbó. El dinero fue completamente estafado. No quedó nada, sin poder arreglar la situación, sin poder enfrentar a las personas que confiaron en ella. La señora Tu apagó su teléfono, recogió sus cosas, desapareció, dejando atrás a innumerables personas que perdieron los ahorros de toda su vida. Cada historia era como una cuchilla, cortando directamente el corazón de la madre de Eloy. Ella quedó inmóvil. Sus oídos zumbaban, los sonidos alrededor se distorsionaban, se alejaban, como si estuviera bajo el agua. En su mente aparecieron claramente los recuerdos. Años de trabajo duro, noches contando cada moneda, veces en las que se negó a comprar algo que le gustaba, solo para ahorrar un poco más. Todo era por sus hijos, por su vejez, para que algún día no fuera una carga para nadie. Y ahora, todo desapareció en un instante, como si nunca hubiera existido. Las piernas de la madre de Eloy cedieron. Su cuerpo se sentía completamente sin fuerzas. Antes de entender qué estaba pasando, ya había caído al suelo.
todo su cuerpo temblaba, su respiración era irregular, su corazón latía descontrolado como si fuera a romper su pecho. Las personas alrededor se apresuraron a ayudarla a levantarse. Se escucharon voces llenas de pánico. Pero la madre de Eloy casi no oía nada. Ante sus ojos todo se disolvía en un blanco cegador, vacío, aterrador. La llevaron de regreso a casa en un estado de agotamiento extremo. Su mente estaba completamente derrumbada. El shock fue demasiado grande. Y su cuerpo no pudo soportarlo. En los días siguientes, la madre de Eloy enfermó. Permanecía acostada en la cama, a ratos consciente, a ratos inconsciente. No podía comer ni beber. Su cuerpo se adelgazaba visiblemente cada día. La calidez y dulzura que antes existían en sus ojos desaparecieron poco a poco. En su lugar quedó un vacío sin vida, como si la última chispa de esperanza también hubiera sido arrancada. Cada vez que despertaba solo se quedaba mirando el techo. Las lágrimas caían en silencio. Ya no tenía fuerzas, ni siquiera para llorar en voz alta. En esos momentos borrosos entre la vigilia y el sueño, la madre de Eloy no dejaba de culparse. Se llamaba tonta. Se reprochaba haber dejado que la preocupación por sus hijos nublara su razón. Recordaba las advertencias que había escuchado. Recordaba la mirada preocupada de Jack. Recordaba sus propias dudas. Y recordaba que al final decidió confiar. Todos los recuerdos regresaban al mismo tiempo, acumulándose, convirtiéndose en un peso terrible, aplastando su mente. Cada vez que lo pensaba, su corazón se apretaba con dolor. El arrepentimiento crecía, hasta casi dejarla sin aire. La enfermedad ahora no solo desgastaba su cuerpo, también iba vaciando lentamente su espíritu. El dolor ya no era solo por el dinero, era la sensación de impotencia y la culpa, la creencia de que su propia decisión había llevado a toda su familia a esta situación. En la habitación silenciosa, la madre de Eloy se hundía cada vez más en los delirios de la fiebre, llevando con ella un remordimiento que no podía liberar, como si un capítulo aún más oscuro estuviera empezando para esta pequeña familia. El tío Dung permanecía en silencio al lado de la madre de Eloy. La cuidaba en cada detalle, como si su presencia fuera lo único que podía hacer para conservar el poco de paz que quedaba en esa casa sacudida. Desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, su figura casi no se movía de la pequeña habitación. Con paciencia cocinaba un tazón de gachas aguadas, luego otro. Probaba cuidadosamente la temperatura. Después la ayudaba con suavidad a sentarse. Y le daba cada cucharada con cuidado. Había días en los que la madre de Eloy solo podía comer unas pocas cucharadas. Luego giraba el rostro. Sus ojos cansados, vacíos. El tío Dung nunca la obligaba. Solo dejaba el tazón en silencio. Suspiraba suavemente. Y volvía a sentarse junto a la cama, esperando, con paciencia, en silencio, hasta que ella pudiera comer un poco más. Las pastillas ya estaban preparadas desde antes, colocadas ordenadamente en una bandejita junto a la cama, junto con un vaso de agua tibia y una toalla limpia. Cuando llegaba la hora de tomarlas, el tío Dung se lo recordaba con suavidad a la madre de Eloy. Su voz era grave, estable. Trataba de mantenerse calmado, aunque por dentro estuviera hecho un caos. A veces, ella se tomaba las pastillas casi sin darse cuenta, como un reflejo, sin emoción. Otras veces, fruncía el ceño, negaba con la cabeza, como una niña tan agotada que ya no quería esforzarse más. El tío Dung solo podía tener paciencia y animarla. Ni una sola vez mostró fastidio. Ni siquiera cuando ella tosía con fuerza. Ni siquiera cuando sin darse cuenta le apartaba la mano. De noche, cuando todos ya estaban cansados y se iban a dormir, él seguía despierto, recostado en la silla, sin apartar la mirada del rostro pálido de la madre de Eloy.
su respiración pesada en la oscuridad. Le apretaba el pecho de dolor. Pero él solo le acomodaba la manta un poco más, le ajustaba la almohada, temiendo que tuviera frío, temiendo que se moviera y se sintiera incómoda. Había momentos en los que extendía la mano y luego la retiraba, como si tuviera miedo de tocarla y hacerle daño. Ver a la madre de Eloy debilitarse día tras día le partía el corazón al tío Dung, esa mujer que antes sonreía, que nunca dejaba de preocuparse y sacrificarse por sus hijos, que era más fuerte que cualquiera que él hubiera conocido. Ahora estaba ahí inmóvil, delgada, agotada. Hasta abrir los ojos se volvía difícil. Muchas veces el tío Dung se quedaba quieto en la puerta de la habitación. Con las manos apretadas, la impotencia le subía y se le quedaba atorada en el pecho. Le dolía por ella, le dolían los años que ella sufrió, sin un solo día de descanso. Y aún así, al final, tenía que cargar con un golpe tan brutal como este. Pero más allá de estar a su lado, de cuidarla en cada detalle, ya no sabía qué más podía hacer. Las palabras de consuelo ahora eran demasiado ligeras, demasiado pequeñas, comparadas con el dolor que le estaba consumiendo el cuerpo y el alma a la madre de Eloy. Mientras tanto, cuando Jack se enteró de toda la verdad sobre lo que había pasado, no lo dudó ni un segundo. En cuanto entendió la situación, empezó a actuar. Se puso en contacto por iniciativa propia con otras víctimas, personas que compartían el mismo destino que la madre de Eloy. De una llamada a otra, de una reunión a la siguiente. Todo ocurría en un ambiente pesado, lleno de confusión, de preocupación y de rabia. Alguien lloraba. Alguien temblaba al firmar los papeles. Alguien no se atrevía a mirar a nadie a los ojos como si sintiera vergüenza por haber confiado. Jack escuchaba, sin interrumpir. Anotaba con cuidado cada detalle, incluso el más pequeño. Él entendía que en ese momento lo más importante era que todos actuaran juntos, que nadie se hundiera solo en su propia desesperación. Junto con las víctimas, Jack ayudó a redactar la denuncia oficial. Les guiaba paso a paso, anotar el dinero entregado, la fecha, la forma en que lo entregaron, mensajes, recibos, transferencias, cualquier prueba que aún conservaran. Algunos temblaban al recordar lo ocurrido, algunos se ahogaban en la voz y no podían seguir. Jack solo esperaba en silencio, sin presionar, dándoles tiempo para recuperar la calma. Después de presentar las denuncias, el caso fue aceptado oficialmente. Las autoridades comenzaron a investigar, pero la realidad no era nada simple. La señora Tu había huido, sin dejar una dirección clara, sin pistas directas. Algunas cuentas ya estaban vacías. Algunas transacciones habían pasado por varias capas de intermediarios. La información inicial solo alcanzaba para abrir el expediente. Localizar su paradero, seguir el rastro del dinero, iba a requerir muchísimo tiempo. Jack lo sabía muy bien, pero no se permitió rendirse. De día, trabajaba con los investigadores, reunía información, contrastaba declaraciones. De noche, seguía llamando a cada persona, las tranquilizaba, las mantenía en pie para que no cayeran en la desesperación. Él sabía que si en ese momento todos se derrumbaban, entonces la señora Tu o quien quiera que estuviera detrás de verdad ganaría. Y en el fondo, Jack no lo hacía solo por justicia, lo hacía por la madre de Eloy, por esa mirada vacía de ella que no podía olvidar. Poco a poco, todo cayó en un estado de crisis. Una familia que antes era tranquila, llena de risas y conversaciones, ahora estaba envuelta en preocupación, enfermedad y una presión que no dejaba de acumularse. La casa ya no tenía el calor de antes. Ya no estaba el sonido del televisor encendido suavemente por las noches. Ya no estaba el olor de la comida caliente saliendo de la cocina. En su lugar, había silencios largos, pesados, aplastando cada rincón de la casa.
En ese estado de agotamiento prolongado, la madre de Eloy solo podía llorar. Las lágrimas empapaban la almohada en silencio. Ya no había sollozos. Ya no tenía fuerzas para expresar su dolor con palabras. No dejaba de culparse. Creía que había confiado demasiado fácil en la gente. Creía que había metido a otros en problemas. Creía que se había convertido en una carga para sus hijos y nietos. En los momentos en que estaba un poco más consciente, la madre de Eloy miraba alrededor de la habitación. Su mirada se detenía en el rostro cansado del tío Dung, las arrugas más profundas en solo unas semanas. El cabello visiblemente más canoso. Y luego apartaba la mirada rápidamente, como si no se atreviera a enfrentarlo. Sentía arrepentimiento, sentía culpa hacia todos. Y esos mismos pensamientos hacían que su estado mental se derrumbara aún más rápido. El dolor ahora ya no era solo la pérdida material, era la sensación de impotencia al ver a las personas a su alrededor sufrir por su causa. En medio de todo ese caos, Jack permanecía como un pilar, cargaba con su propia responsabilidad. Se preocupaba por el estado de su madre y al mismo tiempo trabajaba junto a las víctimas con las autoridades. La presión caía sobre sus hombros cada día, cada hora. El teléfono no dejaba de vibrar, mensajes, llamadas, preguntas sin respuesta. Y aún así, frente a todos, Jack siempre intentaba mantenerse calmado. Se mostraba firme, hablaba con claridad, con decisión. Se convertía en el punto de apoyo, al que todos podían aferrarse. Solo en los pocos momentos en los que estaba solo, se permitía soltar un suspiro profundo, sentado en el coche, apoyando la cabeza en el volante, cerrando los ojos unos minutos para ocultar el cansancio acumulado durante tanto tiempo. Aún así, Jack no se permitía derrumbarse. Él entendía si perdía la calma, todo caería en un caos aún mayor. Por la madre de Eloy, por las personas que habían puesto su confianza en él, no tenía otra opción, más que mantenerse firme, seguir avanzando, aunque el camino frente a él siguiera siendo incierto, lleno de desafíos. En la pesada atmósfera silenciosa que envolvía a la familia, esa determinación silenciosa se convirtió en el hilo frágil que evitaba que todo cayera completamente en la desesperación. ¿Lograría la policía encontrar pronto a la señora Tu? Esa pregunta siempre flotaba en la mente de todos. Nadie se atrevía a asegurar nada, porque la desaparición de la señora Tu había sido demasiado repentina, demasiado silenciosa. Solo había dejado vacíos confusos y muchas dudas sin respuesta. Cada día que pasaba, esa frágil esperanza se estiraba un poco más, atrapada entre la espera y el miedo. Todos entendían cuanto más tiempo pasara, más difícil sería encontrar pistas valiosas, y sobre si el dinero de la madre de Eloy y de los demás tendría alguna posibilidad de recuperarse. Ahora, ya no era solo una cuestión de números. Era el ahorro de toda una vida, era sudor, eran lágrimas, eran años de sacrificio, con la esperanza de un futuro menos pesado. Para la madre de Eloy, era el dinero para sus hijos, para su vejez, para los días en los que ya no tendría que preocuparse tanto. Para otros, podía ser capital para trabajar, ahorros de toda una vida, o confianza, depositada en el lugar equivocado, y en algún lugar fuera del alcance de todos ellos. Otra verdad podría estar existiendo, esperando el día en que sea revelada. Cuando todo de repente se enfrenta al riesgo de perderlo todo. El dolor no está solo en la pérdida material, también está en la sensación de traición, de engaño, de sentir que tu propia confianza se vuelve contra ti y te hiere en el corazón. Un golpe lo suficientemente fuerte como para sacudir el corazón, como para hacer muy difícil volver a encontrar la paz de antes. En conversaciones fragmentadas,
en la mirada preocupada de cada persona. La pregunta sobre el dinero perdido seguía apareciendo una y otra vez, aunque muy pocos se atrevían a decirlo directamente. Algunos preguntaban de forma indirecta, algunos callaban, pero sus miradas lo decían todo. Algunas personas aún se aferraban a la esperanza. Creían que las autoridades encontrarían pistas, que aclararían el rastro del dinero y que al menos podrían recuperar una parte. Pero también había quienes ya empezaban a prepararse mentalmente para el peor escenario. Ellos entendían que el camino por delante sería muy largo y que el resultado podría no ser el que esperaban. La espera, que se alargaba día tras día, se convirtió silenciosamente en una presión invisible. Poco a poco, fue desgastando el espíritu de todos. Y entonces, la mayor pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cómo superaría la familia de Jack esta crisis, cuando tanto la confianza como la salud estaban siendo puestas a prueba al mismo tiempo? Dentro de la casa que antes era tan familiar, ahora todo era diferente. El ambiente ya no era ligero ni cálido. En su lugar, había una pesadez que se colaba en cada silencio. La madre de Eloy seguía allí. Su salud estaba gravemente deteriorada, después de un shock demasiado grande. Su estado mental aún no se había recuperado. El agotamiento prolongado, las lágrimas silenciosas en la noche, todo recordaba que esta herida no podía sanar en solo unos días. En el centro de este torbellino, Jack seguía firme. Se preocupaba por su madre, cargaba con la responsabilidad hacia las personas en la misma situación y al mismo tiempo se obligaba a mantener la mente clara. No podía permitirse caer. Su fe estaba siendo puesta a prueba, no solo por lo que había ocurrido, sino también por la sensación de impotencia al saber que aún no podía hacer más por las personas que amaba. Cada decisión en ese momento tenía una presión enorme. Un pequeño error podía hacer que todo se saliera de control. Esa familia, esas personas, estaban aprendiendo a enfrentar la pérdida, la confusión, el miedo, que aún no podían ni siquiera nombrar. Tenían que apoyarse unos en otros, incluso cuando cada uno se estaba debilitando a su propia manera. El lazo que los unía ya no era algo automático, se había convertido en una verdadera prueba, que exigía paciencia, comprensión y la poca fe que aún quedaba. Después de la crisis, todas esas preguntas aún no tenían respuesta. Todas esas preocupaciones seguían esperando respuestas del tiempo, del proceso de investigación de las autoridades y de la fortaleza de las personas atrapadas en medio de la tormenta. ¿Logrará la policía encontrar pronto a la señora Tu? ¿Habrá alguna posibilidad de recuperar el dinero perdido? ¿Y la familia de Jack será lo suficientemente fuerte para superar este periodo oscuro? Por ahora, todo sigue siendo incierto, pero en algún lugar, en medio de la oscuridad, aún queda una luz muy pequeña, suficiente para que sigan avanzando. Un día más. Sigan atentos al próximo episodio para descubrir qué sucederá